Hay algo que millones de personas en el mundo nunca dicen en voz alta. Algo que guardan con una mezcla de vergüenza y de confusión, como si admitirlo fuera la confirmación de un fracaso personal que prefieren no enfrentar. Es la sensación de estar fundamentalmente solos. No la soledad pasajera de quien acaba de mudarse a una ciudad nueva o atraviesa un momento difícil, sino esa soledad más silenciosa y más duradera de quien mira a su alrededor y no encuentra a nadie con quien comparta algo verdadero. Personas que tienen contactos en el teléfono pero no tienen a quien llamar cuando todo se derrumba. Personas que participan en reuniones, que intercambian mensajes, que aparecen en fotos de grupo, pero que al final del día se encuentran en un silencio que nadie llena realmente. Y lo más desconcertante de todo, no es la soledad en sí misma, es no entender por qué está ahí. No entender qué hay en uno mismo que impide que las conexiones se vuelvan reales. Carl Jung dedicó décadas de su trabajo clínico a entender exactamente este fenómeno. Y lo que encontró no tiene nada que ver con la mala suerte, ni con el carácter difícil, ni con vivir en el lugar equivocado. Tiene que ver con algo que opera en un nivel mucho más profundo que la conducta observable, en esa zona de la psique que la conciencia ordinaria no logra ver con claridad. Jung identificó 5 rasgos psicológicos específicos que aparecían con una regularidad extraordinaria en las personas que tenían dificultades para construir y mantener amistades auténticas. No son defectos morales. No son condenas. Son patrones inconscientes que se formaron mucho antes de que la persona tuviera la capacidad de elegir cómo relacionarse. Y comprenderlos es el primer paso hacia algo completamente diferente. Lo que explorarás en este video puede cambiar profundamente la manera en que entiendes no solo tus propias dificultades relacionales, sino también las de las personas que te rodean. Porque estos 5 rasgos no afectan solo a quien vive en un aislamiento extremo. Afectan a cualquiera que haya sentido alguna vez esa sensación sutil de no lograr conectar de verdad, de estar siempre ligeramente fuera, de tener dificultades para transformar los conocidos en algo más profundo y más real. Si alguna vez has sentido eso, quédate hasta el final. Porque Jung no se limitaba a describir el problema, señalaba también la dirección hacia la transformación. Antes de entrar en los 5 rasgos, quiero pedirte algo. Piensa en la última vez que tuviste una conversación en la que te sentiste realmente visto, realmente comprendido, realmente presente. No una conversación agradable, una conversación en la que sentiste que el otro te estaba encontrando a ti, no a una versión filtrada de ti. Escribe en los comentarios cuántas semanas o meses hace que fue. Solo ese número. Porque ese número dice algo importante sobre la calidad real de tus conexiones. Y todo lo que sigue le dará a ese número un significado que quizás todavía no habías considerado. Este canal existe porque creemos que la sabiduría de Jung puede llegar a cualquiera que tenga el coraje de escucharla. Cada video que publicamos nace de semanas de estudio y de reflexión sobre las obras originales de Jung. Si sientes que este contenido tiene valor para ti, haz una cosa simple ahora mismo. Deja un me gusta a este video y compártelo con alguien que creas que lo necesita. Quizás hay alguien en tu vida que se siente solo sin entender por qué, y estas palabras podrían marcar la diferencia para esa persona. Si quieres profundizar, considera hacerte miembro del canal donde compartimos contenidos exclusivos para quienes quieren explorar la psicología junguiana sin compromisos. Y si este trabajo te ha tocado de manera especial, considera apoyarlo a través del superchat. No es una obligación. Es simplemente una manera de decir que este contenido tiene valor y merece seguir existiendo. Gracias desde lo más profundo. Entremos ahora en los 5 rasgos que Jung había identificado. El primero es lo que podríamos llamar la máscara demasiado rígida. Jung hablaba de persona como la máscara que llevamos en el mundo, el personaje social que construimos para funcionar en las relaciones con los demás. Toda persona tiene una persona, y esto es normal y necesario. El problema nace cuando la persona se vuelve tan rígida, tan impermeable,
tan distante del yo auténtico que ya no hay espacio para el verdadero contacto humano. Las personas que no logran hacer amigos presentan con frecuencia a una persona excesivamente construida. Son demasiado perfectas en la manera en que se presentan, demasiado controladas en sus respuestas, demasiado atentas a proyectar una imagen específica de sí mismas que no admite imperfecciones, vulnerabilidades, ambigüedades. Y esta construcción excesiva de la máscara, por comprensible que sea en sus orígenes, tiene una consecuencia directa y devastadora sobre la calidad de las conexiones posibles. Porque las amistades auténticas no nacen entre máscaras, nacen entre personas. Y si siempre se presenta solo la máscara, el otro nunca encuentra realmente a nadie. Encuentra una performance. Y las performances, por brillantes que sean, no generan intimidad. Jung había observado que esta rigidez de la persona nace casi siempre de una herida antigua, de experiencias tempranas en que mostrarse auténticamente había traído rechazo, juicio, decepción, y el niño que había vivido esas experiencias había aprendido, de manera profunda e inconsciente, que era más seguro presentarse de manera controlada, que era más seguro mostrar solo las partes aceptables de uno mismo, que la vulnerabilidad era peligrosa. Y el adulto que se convirtió en ese niño continúa operando desde esa misma lógica, aunque las circunstancias hayan cambiado completamente. El segundo rasgo es el que Jung habría conectado con una proyección masiva de la sombra sobre las relaciones. La sombra, como sabemos, es esa parte de nosotros que no queremos ver. Y en las personas que tienen dificultades para hacer amigos, la sombra a menudo contiene algo muy específico. Contiene la desconfianza. Contiene la certeza, enraizada en experiencias pasadas de abandono o de traición, de que los demás antes o después decepcionarán. Que las relaciones son peligrosas. Que abrirse significa exponerse a una herida inevitable. Esta desconfianza inconsciente no se manifiesta necesariamente como cinismo explícito. Con frecuencia se manifiesta de maneras mucho más sutiles, como una tendencia a interpretar negativamente los comportamientos ajenos, como una sensación constante de no ser realmente aceptado, aunque nadie haya dado señales de rechazo, como una dificultad para creer que alguien pueda querer genuinamente sin segundas intenciones, como una vigilancia constante que cansa tanto a quien la ejerce como a quien la recibe. Las personas alrededor sienten esa vigilancia, sienten el muro invisible, y aunque quieran acercarse, aunque tengan las mejores intenciones, se encuentran frente a algo que no logran penetrar, y al final dejan de intentarlo, no por maldad, por agotamiento. El tercer rasgo es el que Jung habría descrito como una idealización extrema de las relaciones. Muchas personas que no logran hacer amigos tienen expectativas tan elevadas sobre lo que una amistad debería ser que ninguna relación real puede satisfacerlas jamás. Buscan en el amigo la comprensión total, la disponibilidad absoluta, la fidelidad incondicional, y cuando inevitablemente la persona real se revela imperfecta, cuando tiene sus momentos de distracción, de ausencia, de malentendido, la decepción es tan intensa que lleva a la ruptura o al alejamiento. Jung había observado que este tipo de idealización de las relaciones es siempre la señal de una proyección activa. Es la señal de que se está buscando en el otro algo que en realidad nos pertenece a nosotros mismos, algo que no hemos encontrado todavía en nuestro mundo interior y que esperamos encontrar en el exterior. Y mientras esta proyección permanezca activa, mientras las expectativas sobre las amistades sigan siendo irrazonablemente elevadas, ninguna persona real podrá ser suficiente. Ninguna amistad podrá durar lo suficiente. Y la soledad se profundiza, no por falta de personas, sino por exceso de expectativa. El cuarto rasgo es el que podemos llamar la dificultad con la reciprocidad. Las amistades auténticas funcionan a través de un intercambio equilibrado de presencia, de atención, de cuidado. Muchas personas que tienen dificultades para hacer amigos tienen un problema específico con este intercambio. O dan demasiado,
de una manera que se vuelve sofocante y que genera dependencia en lugar de conexión. O dan demasiado poco porque tienen miedo de invertir en algo que podría decepcionarles, o porque no saben cómo recibir sin sentirse en deuda. Jung habría visto en ambos patrones la misma raíz profunda. Una relación no elaborada con el propio valor. Quien da demasiado a menudo lo hace porque inconscientemente cree que debe ganarse el derecho a estar presente en la vida de los demás. Quien da demasiado poco a menudo lo hace porque inconscientemente cree que no merece el tiempo y la atención que recibir requeriría. En ambos casos el resultado es el mismo. Las relaciones nunca alcanzan ese equilibrio dinámico, que es la condición para la verdadera intimidad. Y sin intimidad las amistades permanecen superficiales, y las amistades superficiales, antes o después, se dispersan. El quinto rasgo es quizás el más sutil y el más poderoso de todos. Es la dificultad para habitar el propio mundo interior sin huir de él. Las personas que no logran hacer amigos suelen tener una relación difícil con su propia soledad interior. No en el sentido de que no puedan estar físicamente solos, en el sentido de que cuando están solos consigo mismos, cuando no hay ningún ruido externo que cubra el silencio interior, se encuentran frente a algo que no saben cómo gestionar. Una voz que critica, un vacío que asusta, una serie de pensamientos y emociones que parecen incontrolables y que generan una forma de ansiedad que los empuja constantemente hacia afuera, hacia el hacer, hacia el llenar cada momento disponible con algo que impida el encuentro con uno mismo. Esta dificultad con la propia soledad interior tiene consecuencias directas sobre la calidad de las relaciones posibles, porque quien no logra estar consigo mismo lleva inevitablemente a las relaciones una necesidad de llenado que las relaciones no pueden satisfacer. Busca en el otro no una conexión, sino una huida, no un encuentro, sino una distracción. Y las personas alrededor sienten esa cualidad de la necesidad. Sienten que están siendo usadas como relleno de un vacío que no logran comprender. Y esa sensación, aunque no se exprese, crea una distancia que ninguna cantidad de conversación puede colmar. Hay algo que hace que estos 5 rasgos sean particularmente difíciles de reconocer en uno mismo. No es su gravedad, no es su complejidad, es su invisibilidad. Se presentan disfrazados de características normales, incluso admirables. La máscara rígida parece discreción y elegancia social. La desconfianza proyectada parece inteligencia emocional y capacidad de leer a las personas. La idealización parece tener principios y no conformarse con cualquier cosa. La dificultad con la reciprocidad parece generosidad o independencia según el caso. Y la incapacidad de habitar la propia soledad parece productividad, dinamismo, ser una persona activa que tiene mucho que hacer. Jung tenía un nombre muy preciso para este proceso de normalización de los patrones inconscientes que sabotean las relaciones. Lo llamaba racionalización de la persona. La tendencia de la conciencia a encontrar explicaciones plausibles y socialmente aceptables para comportamientos que en realidad nacen de algo mucho más profundo y mucho menos examinado. Y esta racionalización, aunque comprensible en sus orígenes, es uno de los obstáculos más grandes al cambio real. Porque mientras un patrón sea percibido como una característica normal o incluso positiva de la propia personalidad, no hay motivación para examinarlo. No hay razón para mirar más de cerca. No hay espacio para la transformación. El primer paso hacia el cambio, por lo tanto, no es la modificación del comportamiento, es la revisión de la narrativa. Es comenzar a preguntarse, esta cosa que llamo discreción, esta cosa que llamo independencia, esta cosa que llamo tener estándares elevados, ¿de dónde viene realmente? ¿Sirve de verdad a lo que digo que sirve? ¿O está sirviendo a algo más antiguo y más profundo? ¿Algo que tiene que ver con una herida que todavía no he tenido el coraje de mirar? Estas preguntas son incómodas. Son incómodas porque tocan algo que se ha construido con cuidado a lo largo de los años. Tocan la imagen de uno mismo. Tocan la historia que nos hemos contado sobre nuestra personalidad, sobre nuestros valores, sobre nuestra manera de estar en el mundo.
Y cuestionar esa historia requiere un tipo de coraje muy particular, que no tiene nada que ver con la fuerza física ni con la determinación exterior. Tiene que ver con la disposición a no saber por un momento, a tolerar la incertidumbre de quién se es, a permitir que la imagen de uno mismo sea un poco menos sólida, un poco menos definida, un poco más abierta al cambio. Hay una dinámica muy específica que opera en las personas que presentan estos 5 rasgos, y que Jung había identificado con gran claridad. Es lo que podríamos llamar el círculo de la confirmación negativa. Funciona de la siguiente manera. La persona, por razones que tienen que ver con su historia, lleva al encuentro con los demás una expectativa inconsciente de ser rechazada, no comprendida o abandonada. Esta expectativa, aunque no se exprese verbalmente, se manifiesta en el comportamiento, en la manera en que se mantiene la distancia, en la manera en que se interpreta la conducta ajena, en la manera en que se retira precisamente cuando la conexión estaba a punto de volverse real. Y estos comportamientos, que nacen del miedo al rechazo, producen exactamente el resultado que se temía. El otro se aleja, la conexión no se produce, y la persona confirma la creencia original. ¿Ves? Tenía razón. Las relaciones siempre terminan así. Jung habría llamado a este mecanismo una profecía autocumplida inconsciente, no porque la persona quiera el rechazo, sino porque sus patrones inconscientes la llevan consistentemente hacia situaciones que reproducen la experiencia original de la que esos patrones nacieron. Y el único modo de interrumpir este círculo es hacerlo visible, nombrarlo, reconocerlo en el momento en que se activa, y elegir conscientemente un comportamiento diferente, aunque ese comportamiento diferente resulte profundamente incómodo, aunque vaya en contra de todos los instintos que la experiencia pasada ha instalado. Hay otro aspecto del pensamiento junguiano que es directamente relevante para el tema que estamos explorando y que raramente se menciona en este contexto. Es la relación entre la capacidad de recibir y la calidad de las amistades. Las personas que tienen dificultades para mantener amigos casi invariablemente tienen también una dificultad específica para recibir atención sin sentirse en deuda, para recibir cuidado sin interpretarlo como una trampa, para recibir afecto sin esperar que en algún momento sea retirado como castigo. Esta dificultad para recibir no es ingratitud ni egoísmo al revés. Es la consecuencia directa de experiencias tempranas en las que recibir había estado asociado con algo doloroso, en las que el cuidado había sido usado como instrumento de control, en las que el afecto había llegado siempre con condiciones no explicitadas. Cuando se desarrolla esta dificultad para recibir, las relaciones se vuelven inevitablemente desequilibradas. O se asume el papel de quien siempre da, lo cual genera agotamiento y una forma de resentimiento silencioso. O se mantiene a los demás a distancia para no tener que recibir, lo cual genera aislamiento. En ambos casos, el resultado es el mismo. No se logra estar en una relación de verdadera reciprocidad. Y sin reciprocidad, las amistades no pueden echar raíces, no pueden crecer. No pueden convertirse en ese tipo de conexión profunda y duradera que es la única que satisface de verdad la necesidad fundamental de ser conocido. El trabajo sobre la capacidad de recibir es uno de los más transformadores que se puede hacer en este ámbito. Comienza con cosas pequeñas. Aprender a aceptar un cumplido sin minimizarlo. Aprender a aceptar una ayuda sin sentirse inmediatamente en deuda. Aprender a estar con la incomodidad de ser cuidado, sin interpretarlo como una amenaza. Cada pequeño acto de recibir con gracia es un mensaje que se envía al inconsciente. Un mensaje que dice, es seguro. Esta persona no me está ofreciendo algo para luego quitármelo. Puedo recibir. Puedo permitirme ser nutrido. Puedo permitirme necesitar, y este mensaje repetido en el tiempo, comienza lentamente a modificar los patrones que habían hecho tan difícil la conexión auténtica. Jung hablaba también de algo que llamaba la función compensatoria de las relaciones en el proceso de individuación.
Decía que las personas que nos resultan difíciles, las que nos irritan, las que nos generan reacciones desproporcionadas, son a menudo las más valiosas para nuestro crecimiento psicológico. No porque debamos tolerar cualquier comportamiento, sino porque la intensidad de nuestra reacción hacia ellas es casi siempre una señal de algo que pertenece a nuestra sombra y que espera ser reconocido. Y en el contexto específico de las dificultades con la amistad, esto significa que las personas que más nos decepcionan, las que más nos hacen sentir rechazados o incomprendidos, son a menudo espejos de algo en nosotros mismos que todavía no hemos querido mirar. Esto no significa que la responsabilidad de las dificultades relacionales sea siempre y solo nuestra. Las relaciones son sistemas complejos en los que dos o más personas contribuyen a la dinámica que se crea. Pero significa que nuestra parte de esa dinámica, esa parte que depende de nosotros y sobre la que podemos actuar, es siempre más grande de lo que la narrativa del yo como víctima de las circunstancias nos permite ver. Y reconocer esto, aunque incómodo, es liberador, porque transforma el problema de algo que está fuera de nuestro control en algo sobre lo que podemos trabajar, en algo que podemos cambiar, en algo que puede evolucionar. Hay una última cosa que Jung consideraba fundamental en el trabajo sobre estas 5 características y sobre las dificultades relacionales en general. Era la importancia de la compasión hacia uno mismo en este proceso. No la compasión que justifica y que evita la responsabilidad, sino la compasión que reconoce que los patrones que nos han hecho la vida más difícil no nacieron de la maldad ni de la estupidez. Nacieron de la necesidad de sobrevivir psicológicamente en circunstancias que de niños no podíamos controlar. Y esos patrones, por disfuncionales que sean hoy, fueron en su momento la mejor respuesta disponible a una situación difícil. Merecen ser tratados con comprensión. Merecen ser mirados con la misma gentileza que usaríamos con un niño que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Esta compasión hacia uno mismo no es debilidad. Es la condición para el cambio real, porque los patrones que se atacan con juicio y con vergüenza se vuelven más rígidos. Los patrones que se miran con comprensión y con curiosidad comienzan a tener espacio para transformarse. Y es en ese espacio, en esa apertura que la compasión crea, donde comienza verdaderamente el trabajo que puede cambiar la calidad de las relaciones de manera profunda y duradera. Hay un momento que llega inevitablemente en la vida de quien se ha reconocido en alguno de estos 5 rasgos. Un momento en que la comprensión intelectual de los patrones no es suficiente. En que saber que la máscara es demasiado rígida no hace que sea más fácil bajarla. En que entender que la desconfianza es una proyección no hace que el muro invisible desaparezca de un día para otro. En que reconocer la idealización no hace que las expectativas se vuelvan automáticamente más realistas. Y en ese momento, que puede sentirse como una paradoja o incluso como una frustración, Jung tenía algo muy específico y muy importante que decir. Decía que el conocimiento de los propios patrones es necesario pero nunca suficiente, que la transformación real no ocurre en el nivel de la comprensión, sino en el nivel de la experiencia, y que la única manera de modificar verdaderamente un patrón relacional profundo es exponerse a experiencias reales que lo contradigan. Experiencias de ser visto sin ser juzgado, de ser conocido sin ser abandonado, de mostrar vulnerabilidad sin que el otro se aleje, de recibir sin que el regalo venga con un precio oculto. Estas experiencias no pueden ser fabricadas ni forzadas, pero pueden ser buscadas, pueden ser permitidas, pueden ser recibidas cuando se presentan en lugar de ser rechazadas por el miedo inconsciente, que siempre dice que hay algo sospechoso en lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Quiero dejarte con 3 pasos concretos que puedes comenzar a practicar desde hoy. No son técnicas que aplicar mecánicamente, son invitaciones a un tipo diferente de presencia en tus relaciones. El primer paso es el de la pequeña autenticidad cotidiana. Cada día en al menos una interacción permítete ser un poco más real de lo que serías normalmente. No tienes que hacer grandes revelaciones.
Basta una pequeña grieta en la máscara, una emoción expresada en lugar de escondida, un pensamiento compartido en lugar de retenido, una imperfección mostrada en lugar de cubierta. Este pequeño gesto repetido cada día construye en el tiempo algo mucho más grande de lo que parece en el momento. Construye la confianza de que mostrarse auténticamente no destruye las relaciones, las construye. El segundo paso es el de la revisión activa de las proyecciones. La próxima vez que sientas una reacción intensa hacia alguien, antes de actuar sobre esa reacción, detente y pregúntate, ¿qué me está mostrando esta reacción sobre mí mismo? No sobre el otro, sobre mí. Esta pregunta planteada con honestidad tiene la capacidad de transformar cada relación difícil en un espejo valioso. Cada persona que te irrita, cada comportamiento que no soportas, cada cualidad que te molesta profundamente en los demás, es una indicación de algo que pertenece a tu sombra y que espera ser reconocido e integrado. El tercer paso es el de la inversión intencional en al menos una relación. Elige a una persona en tu vida con quien sientas que podría existir algo más auténtico de lo que existe ahora, y invierte conscientemente en esa relación. No esperes que el otro dé el primer paso. No esperes el momento perfecto. Llama, escribe, propone encontrarse. Y cuando estéis juntos, trae contigo mismo en lugar de tu máscara. Porque las amistades auténticas no nacen de la espera, nacen del coraje de quien decide comenzar. Jung creía que cada ser humano tenía una necesidad fundamental e inalienable de ser conocido. No en el sentido de ser famoso o reconocido socialmente, en el sentido más íntimo y más profundo del término. Ser visto por alguien que elige mirar, ser comprendido por alguien que elige escuchar, ser aceptado por alguien que conoce también tus partes difíciles y elige quedarse de todas formas. Este tipo de conexión es posible. No está reservado a personas especiales ni particularmente dotadas socialmente. Está disponible para cualquiera que tenga la voluntad de hacer el trabajo que lleva a él. Y ese trabajo comienza siempre desde el mismo lugar. Comienza contigo. Con tu disponibilidad a mirarte con honestidad. Con el coraje de reconocer los patrones que han hecho las relaciones más difíciles de lo que deberían ser. Con la gentileza de tratar esas partes de ti que han tenido miedo, que se han protegido, que se han cerrado, no como defectos a corregir, sino como partes heridas que necesitan comprensión y cuidado. Cuando llevas esa comprensión y ese cuidado hacia ti mismo, algo cambia en la manera en que te presentas a los demás. Algo se ablanda, algo se abre, y en ese espacio abierto, en esa presencia más auténtica y más arraigada en ti mismo, las conexiones que buscabas desde hace tanto tiempo comienzan finalmente a volverse posibles. No todas de golpe, no sin dificultades, pero de manera real, de manera profunda, de una manera que vale verdaderamente la pena esperar y trabajar para alcanzar.